Good night, people. Good night. Hola amigos, muy pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Yo soy Richie. Estoy con Edison nuevamente. Estoy con Sergio. Hello. Y bueno, hace rato que no nos veíamos. La última video reacción que hicimos fue la de La princesa y el sapo. Tuvimos muy buenos comentarios, a la gente le gustó muchísimo. No habíamos sacado otro video. Ya estamos trabajando en un nuevo formato, pero pues lo estamos puliendo. Estamos revisando algunas autorizaciones también que son bien importantes contar con ellas. Pero mientras vamos a aprovechar que el día de hoy se lanzó del álbum 1. Bueno, es que por ahí hay gatos que están molestando. Entonces nos vamos a ir con una video reacción del video oficial de la que para mí es la mejor canción de este álbum. Hay canciones muy potentes, hay canciones como Quita y Pon, Bye Bye, está como Mata pero Vende, está la misma canción 1. Pero esta canción, Lucas 23:32, reitero, personalmente es la mejor canción de este álbum. Así que, bienvenidos a esta video reacción. Estamos, y bueno, antes de eso, cualquier cosa ya saben, ¿no? Tiene que suscríbase, ¿no? Suscríbase a este canal, por favor, denle click en la campanita y ayúdenos a compartir si les gusta esto. Pásese también por el canal, revise. En este canal usted va a encontrar enseñanzas, anécdotas, testimonios, video reacciones, muchas cosas. Y si usted quiere que hagamos algo especial, por favor, escríbanos y estamos para eso. Así que, ahora sí, sin más ni más, bienvenidos a este nuevo video. Ahí estás tú, el que decías ser el enviado, el supuesto Mesías, el que iba a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Ok, antes de continuar acá, Sergio o Edison, me gustaría que hablaran acerca de qué historia vamos a ver acá. Aquí vamos a ver la historia de el Señor en la cruz con los 2 ladrones a los costados, ¿no? La conversación que se da en ese momento, la conversación que se da entre los ladrones que están a derecha e izquierda con nuestro Señor crucificados. Ok. Una de las cosas que a nosotros nos colocaban, yo no sé si a usted le pasó, si le pasó, escríbanos ahí para hacernos saber eso, pero yo no sé a cuántos de ustedes les pasaba que en el colegio, cuando nosotros estábamos en Semana Santa, una de las tareas que nos colocaban en religión era: traiga las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, ¿sí? Y una de esas palabras era: en verdad os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa era una de las frases o una de las palabras que le daba a uno de estos 2 ladrones, ladronzuelos, personas malas, pues, que el pueblo también había enviado a la crucifixión. Y aunque parezca un poquito curioso, pero sí se hizo, como lo dice Sergio, una conversación, ¿no? Sí tuvieron como un poquito de charla entre Jesús, que estaba en la mitad, y los ladrones que estaban a derecha y a izquierda de él. Así que esto es lo que vamos a ver. Ya nos dimos cuenta que aquí arrancamos con una persona como criticándole, como diciéndole: bueno, usted que no que tanto era, pues, y ahora con qué. Vamos a ver cómo sigue esta canción. Fantasías y sensacionalismo, tus seguidores llenos de fanatismo. Si en verdad eres quien dices ser, sálvanos y sálvate a ti mismo. Si resucitaste muertos con tu palabra, si en verdad sanaste a tanta gente, ¿cómo es posible que no puedas liberarte? Si aquí estamos conscientes de que eres inocente, aunque pensándolo bien eres culpable. Tu poder se hizo dudable. Demuéstrame que me equivoco, sálvanos que esta agonía es insoportable. Tremenda esa manera de rimar de ese tipo. Se pasa, en serio. Se pasa. La verdad que Redimidos tiene una capacidad y un don demasiado bueno. Demasiado bueno. Sin palabras. Brutal. Eso tiene que ver también mucho con lo que es no conocer el propósito. Porque fíjate que le dice: tu poder se hizo dudable. Quiere decir que él vio un poder manifestado antes de estar en la cruz. Claro, ¿Sí? Cuando entra la duda, cuando lo ve clavado en el madero y ve al Señor como oveja que va al matadero callado.
Pero eso es parte de lo que es no conocer el propósito de Dios, considero yo. Y lo mismo pasó con Pedro cuando quiso cortar la oreja. Pero eso tenía que cumplirse, tenía que ser. Antes de grabar ese video, nosotros estuvimos hablando antes con el chamo precisamente, y hubo algo que me pareció importante que me dijiste, y es cómo esto que estamos escuchando que él le decía a Jesús, de una u otra manera es también lo que el mundo, el sistema o muchas personas que no creen le dicen a los cristianos. Tal cual. ¿No? Es como, bueno, ustedes que dicen que son, dicen que hacen, dicen que tal, y empiezan como a criticar, a juzgar, porque de una u otra manera ellos también se mueven por el testimonio. Y ahí, por ejemplo, está diciendo a Jesús, bueno, usted dijo que era el rey, usted dijo, pero véanlo aquí en la mitad de nosotros dos, entonces, ¿qué era lo que tanto hablaba? ¿No? Y eso me parece bastante interesante. Y hay otro tema del que no hemos hablado, estamos hablando sí de la historia, pero hay algo de lo que no hemos hablado, y es, ellos efectivamente no están crucificados, están enjaulados, están encerrados, pero aunque están representando a Jesús y a los dos ladrones, hay otro personaje que está como caminando por allí, sí. ¿Ok? Que tiene, no sabemos qué tiene pinta de Jesús, pues, pero vamos a ver cómo interfiere esto en el desarrollo de esta historia. Además que, bueno, antes de que lo pongas, sabes que una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que hay una palabra en específico que me llama mucho la atención cuando dice el Señor que sus pensamientos, los pensamientos de Él, son más altos que los nuestros. Y ahí nos damos cuenta de que muchas veces nuestra manera de pensar respecto a la misma vida se sale del contexto de lo que Dios tiene como propósito para nuestra vida. Entonces, humanamente creemos que tenemos que llegar a ciertos puntos, tomar ciertas decisiones para llegar a ciertos lugares sin considerar el propósito de Dios, porque humanamente es ilógico que una persona que resucitó a un muerto, una persona que resucitó muertos, que sanó enfermos, que levantó paralíticos, que creó ojos en personas que no tenían, no pueda bajarse de una cruz, ¿sí? Entonces, pero lo que dice Edison es cierto, hace parte del propósito y de los pensamientos de Dios. Entonces, como seres humanos, como hombres de carne y hueso, nuestro pensamiento frente a la vida siempre va a estar distante, como está el sur del norte, de Dios. Y ahí es donde necesitamos conectarnos con el Espíritu Santo para poder anclarnos a ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Importante también, el mejor ejemplo que nosotros hemos tenido siempre ha sido nuestro Señor Jesucristo, el mejor ejemplo. Y una de las cosas que a mí me ha marcado mucho es que una de las cosas que nos dejó escrita es que en el mundo tendremos aflicción, ¿sí? Y yo considero y creo que eso es parte de nuestro proceso, es parte de nuestro crecimiento. Ahora, muchas veces me ha pasado que en medio de ese proceso hay un dolor, hay una herida, hay algo. Entonces siempre va a haber una persona, pero ¿por qué tú te tienes que calar eso? ¿Por qué tú te tienes que...? Pero es la misma escena, Claro. Pasan por alto eso por desconocimiento, pero como uno ya sabe que es parte del proceso y no simplemente... No, y que culturalmente, perdón que sí, hay que seguir, yo estoy acá. Vamos a seguir. Porque es que más de uno, les cuento, más de uno al otro lado dicen, sí, eso es muy largo, ay no, esos videos son muy largos, pero los que se conectan y están aquí saben que lo que nosotros estamos aquí compartiendo forma y edifica. Si ustedes no quieren quedarse hasta el final, háganlo y disfrútenlo. ¿Para qué me invitan si saben cómo soy? Pero ¿para qué nos invitan? Pero mira, la idea. Creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender, claro, culturalmente nos han como enseñado. Paga el teléfono, hermano. Perdón. Lo siento. Culturalmente nos han enseñado que Dios nos libra, y quiero ser como lo más claro posible para que no se malentienda, ¿no? Pero que Dios nos libra de nuestras angustias, que Dios nos libra de nuestros dolores, que Dios nos libra de pruebas, que Dios nos libra de sufrimiento,
Y si hace parte del propósito, sí. O sea, si hace parte del propósito de repente que tú no tengas que pasar por cierto lugar de sufrimiento y de angustia así, pero por lo general el ser humano es probado en medio de esas circunstancias, en medio de las carencias, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, porque, sabes, cuando se tiene todo, cuando no hay carencias, cuando de repente tú estás bien económicamente, bien con todo el mundo, familiarmente estás bien, socialmente estás bien, pues no hay manera de probar el corazón, porque pues todo está bien, no. Parece que no hace falta nada. Sí, pero en realidad el corazón del ser humano se revela en medio de las carencias. Pareciera que ese es el campo de acción de Dios para pesar el corazón del ser humano. Y no porque Dios sea un Dios... Vamos a seguir con la canción. Sí, sigue, termina la idea. Perdón, no porque Dios sea un Dios malo, o sea, que le guste vernos sufrir, nos ama inmensamente, nos ama infinitamente, pero sí necesita probar el corazón, y el corazón solamente se prueba en momentos difíciles, hay que decirlo así. Y esto nos permite ver eso, dos escenarios, como uno tiene un enfoque y el otro tiene el otro. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Ya todo esto porque puedo, pero es necesario esta situación. Y no has entendido que si aquí me quedo, llegará la verdadera salvación. Quieren que me libren de la muerte para que siga con la vida, pero yo daré la vida y serán libres con mi muerte. Para mí, una de las frases más tremendas icónicas, de esta canción. Sí. Y realmente es, oiga, quieren que yo me libre de la muerte para darles vida, pero realmente la vida solo llega si yo llego a la muerte. O sea, que realmente, mire, nosotros lo hemos hablado, y yo no sé si de pronto usted es cristiano o no, pero muchas veces en las iglesias se nos ha dicho, si el diablo hubiera sabido lo que se venía con la muerte y posterior resurrección y demás, el mismo diablo le hubiera puesto guardaespaldas a Jesús para que no llegara hasta la cruz, precisamente cierto. Porque estaba llegando al cumplimiento de un propósito supremamente potente. Y yo creo que Jesús no lo dice, eso no está escrito en la palabra, pero yo creo que sí lo pensó, y lo decimos obviamente con temor, temblor, con respeto, de decir, yo me hubiera podido bajar y demostrar lo que yo puedo, pero si lo hago, entonces estaría omitiendo lo que horas antes había dicho en una oración delante de Dios, y es que se haga tu voluntad, no mi voluntad. ¿Ok? Entonces pasa de mí esta copa, porque no quiero que se haga lo que yo quiera, sino lo que está escrito por ti. Entonces, si él se hubiera bajado la cruz, estaría echando en reversa o echando a la basura todo eso que ya había orado y que había puesto delante de Dios, y entonces no se hubiera cumplido el propósito perfecto que realmente es en el que nosotros creemos. Y realmente reitero una de las frases más potentes: gracias a su muerte todos nosotros tenemos vida. Pero no solo porque él murió, sino porque después resucitó, y ahí fue donde nos dio la victoria. Así que wow, eso está poderosísimo. ¿Algo por decir ahí? No, dale y vamos. Que si de verdad soy fuerte, que me baje enseguida, pero yo soy la verdad que enseguida te hace fuerte. Y aunque no entiendas y razones mal, todo es parte de un plan inmenso. Él empezó por la parte final y terminó elaborando el comienzo. Él empezó por la parte final y terminó elaborando el comienzo. Impresionante. Y ese es el punto. Mira, como seres humanos, que creo que lo hablábamos en hace poquito, hace unos días, como seres humanos somos muy metódicos, somos muy cuadriculados, necesitamos que todo sea consecuente, que todo tenga sentido, que todo tenga una explicación. Lógica. Y con Dios no es así. O sea, no porque Dios sea un Dios incongruente, pero es que no es un ser humano, sino piensa como un ser humano. Y Dios, hay cosas que no necesita explicarnos, simplemente hay cosas que no necesitamos saber, como hay otras que, oye, Dios poco a poco nos va entregando en la medida que vamos viviendo y aprendiendo de esta vida, ¿sí? Pero creo que eso que él acaba de decir es demasiado tremendo, porque en realidad Dios empezó por el final. Es una locura, pero empezó por el final y terminó por el comienzo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que
más allá de tratar de entender cómo Dios opera, es podernos acercar a Dios y conocer el propósito para el que fuimos diseñados. Y muchas veces en el caminar de ese propósito humanamente necesitaremos explicaciones, pero a lo mejor no las necesitamos, ¿sí? Y simplemente necesitamos continuar, necesitamos avanzar. Hay cosas que parecieran humanamente injustas, y eso lo vemos hoy en día. Vemos personas buenas pasando por momentos horribles, y vemos personas muy malas viviendo la vida como relajados, sí. Entonces son cosas que humanamente nosotros no nos explicamos, pero es que en los planes de Dios la lógica humana no tiene cabida. No entra. No, dale, avanza y ahorita lanzamos una perla a los... Solo el amor soporta el dolor, perdona tu error y te da favor. Solo el amor soporta el dolor, perdona tu error y te da favor. Hey, ¿será que no temes a Dios? Este hombre no merece estar aquí con nosotros dos. No seas indiferente, que a él lo han condenado injustamente. Él no tenía que atravesar este tormento. Sus verdugos sentirán el remordimiento. Presiento que este hombre es el hijo del Dios viviente. Creo que se está derramando sangre inocente. Jesús, yo no voy a reclamarte nada. Tú no me debes nada, yo nada merezco. Ha sido un honor tenerte cerca, aunque sea en este momento en el que perezco. Ok, wow. Mira cómo es esto de tremendo. Y voy a traer a colación una parábola, o no es una parábola, sino una de las enseñanzas que nos deja la palabra, y es: en algún momento, cuando Jesús está caminando por el medio del pueblo, está rodeado de muchísimas personas, inclusive los discípulos lo están rodeando, pero hay una mujer que está enferma del flujo de sangre, y ella se abre paso para poder llegar, y porque ella misma lo dice, la palabra del Señor nos dice que ella sabe que tocando el borde de su manto, solo tocándolo con fe, habrá sanidad. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Estoy hablando de esto porque esa mujer sabía la esencia, el poder, la eminencia, el privilegio, lo que como ustedes le quieran llamar, de poder estar cerca de él, de poder tocarlo, ¿sí? Y una frase que está diciendo en este momento Funky, que escribe Funky refiriéndose al ladrón que está viendo una buena perspectiva, es un privilegio estar al lado tuyo, aunque sea en esta situación. O sea, también está aprovechando ese momento de estar ahí. No era lo mejor, quizá no era lo que se esperaba, pero está aprovechando ese momento que quizá muchos abajo tuvieron la oportunidad de estar cerca, pero que no lo quisieron tocar, que no lo quisieron buscar. Y él, aún con los brazos acá, porque obviamente pues ahí están sueltos, pero aún crucificado, dice: qué tremendo privilegio tengo de estar al lado tuyo. Pero dijiste tú estos días que estábamos hablando, ahorita tienen que hablar porque me llegó un correo, pero no, yo no. Suéltalo. Los religiosos, suéltalo. Mira, eso que está diciendo Ricardo es muy poderoso, porque como seres humanos a veces somos así. O sea, tenemos la oportunidad de estar, hoy tenemos la oportunidad de estar frente a Dios o cercanos a Dios, orando, y podemos tomar dos decisiones. Independientemente de la situación que estemos viviendo, decirle al Señor: Señor, es un honor poder venir acá, adorarte, hablar contigo, exaltarte, rendir mi corazón, soy pecador, perdóname, o juzgarlo, pues, o sea, no sé, juzgar el momento, sí, ¿qué hago acá? ¿Para qué? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Si yo he sido bueno, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Qué situación? O sea, ¿qué fue lo que hice mal para merecerme esto? Tenemos la oportunidad, y hay dos caminos. El camino de honrar al Señor en medio de lo que nosotros estemos viviendo, de aprovechar ese tiempo que tenemos con Dios, o de tomarnos ese tiempo para pedirle a Dios explicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué si yo no he hecho mal? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué si tú supuestamente eres bueno? ¿Por qué si tú supuestamente eres todopoderoso? ¿Por qué si tú pudiste evitar que yo pasara por esto? ¿Por qué? ¿Sí? Y llegamos a una frase que es:
si yo no le hago daño a nadie, ¿por qué me está pasando Sí, esto sí, a mí? sí, es cierto. Si yo no me meto con nadie, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo creo que eso es más profundo que todo esto. Mira esto. 3 personas. 2 viviendo consecuencias, pero solo una viviendo proceso. Los 2 ladrones siendo crucificados. Es más, en aquellos tiempos las lacras de la sociedad morían así. Sí. Entonces, los 2 ladrones asumiendo una consecuencia Por sus actos. por sus acciones, pero el maestro en el mismo lugar solo viviendo un proceso. Entonces a veces hay gente que tiende a confundir las cosas. Hay gente que tiende a confundir las cosas porque a veces Como te diría digo, Félix Aquino, ¿no? a veces hay personas, y te digo porque me ha pasado, consecuencias que he tenido que cosechar graves por malas decisiones, por malas acciones, y he visto personas que están pasando lo mismo y lo primero que hago es señalarlo. Claro. Porque claro, no sí. conocemos el proceso que Dios Cierto, tiene con cierto. cada quien. Entonces, esto es para los religiosos. Mire, ¿Para los qué, para los qué? para los religiosos. Una cosa. Mucho Félix aquí. Sí, Félix. Una cosa es una consecuencia y otra cosa es un proceso. Pero quiero que sepas que aún en medio de los dos, el amor de Dios siempre va a estar manifestado. Sí, es Tremendo eso, Para cierto, traerte cierto. una respuesta y para traerte una vía de escape, por decirlo así. Una salida, Una sí. salida ante lo que estés viviendo. Sea proceso o sea consecuencia, Dios se va a manifestar. La palabra del Señor dice que el amor todo lo soporta, todo. Y yo creo que es parte era también parte del proceso que el maestro fuese crucificado al lado de esos 2 ladrones, para que ellos también alcanzaran la vida eterna. Lamentándolo mucho, hubo uno que no entendió, que no fue sensible al momento, pero hubo otro que sí. Pero ustedes deciden si son sensibles a la voz del maestro, aún en medio de las consecuencias, o simplemente se ponen a señalar y a criticar a los que estén siendo procesados igual que ustedes en ese momento. Mira, perdona, voy a complementar algo que está diciendo Edison, que es demasiado, demasiado profundo. Mira, la palabra de Dios, si cuando tengas la oportunidad buscas en el libro de Daniel y te encuentras con personas justas, con personas buenas, con personas, separadas por Dios, pasando por un momento injusto, digámoslo así, ¿no? Que son... Me acuerdo de ellos por Sadrach, Mesach y Abednego. Yo sé que esos son los nombres que les puso el rey Nabucodonosor en ese tiempo, pero ellos no se llamaban así, pues. Creo que es Ananías, Belsasar y Daniel. Listo. Entonces, ¿el tema cuál es? En ese momento, Dios pudo haberlos librado del fuego. Eso, Dios tiene el poder para hacerlo. Si lees la historia, te vas a dar cuenta que ellos tuvieron que ser expuestos y todo el asunto, y la amenaza del rey fue echarlos al fuego si no terminaban adorándolo a él. Dios pudo haberlos librado de esa situación, pero Dios no nos promete librarnos de muchas cosas. Pero, lo que tú decías, sí nos promete estar con nosotros en medio de cualquier situación. Boom. ¿Qué fue lo que pasó? Porque efectivamente ellos entraron al horno de fuego por una orden que dio el rey Nabucodonosor, y el Señor, antes de venir a este mundo, antes de ser hecho carne en este mundo, se les reveló a ellos en medio del fuego. Entonces, seguramente hay cosas que estás pasando que quieres que Dios te libre, cuando en realidad el propósito es que Dios te acompañe en ese propósito, ¿no? Que Dios te acompañe en ese proceso. Y aquí algo, porque quiero retomar y complementar otro versículo que también decía el negro, y es: en el mundo tendréis aflicción. Y viene una segunda parte y es: pero confiad. Es decir, vamos a tener aflicciones, sí, vamos a tener el horno de fuego, sí, vamos a tener la cruz, vamos a tener el desierto, sí, pero si confío, entonces el proceso se cumple, más bien, el proceso me lleva al cumplimiento del propósito. Bien, palabras más, palabras menos es, si yo me quedo solo en la aflicción, entonces me voy a quedar con el por qué me pasa esto a mí, qué es lo que me está pasando, tal, sí, pero si yo confío en que el Señor me librará de esa aflicción, es entonces cuando vamos a decir: me gozo, y es un privilegio que aún en medio de esta aflicción pueda estar contigo. Que es lo que de una u otra manera estamos viendo acá. Eso está
Y es una canción súper cortica, dura 4 minutos, pero realmente podemos hablar mucho acerca de eso. Disfrute este tiempo, disfrute. Si le está gustando, por favor, déjenos sus comentarios, suscríbase a este canal, ya sabe, por favor, y lo más importante, ayúdenos a compartir. Vamos a ver cómo sigue. No me digas que le crees, él no es lo que dijo ser. No lo ves, solo es un rey de prostitutas y ladrones, uno más de entre tantas religiones. Pues yo creo que es propósito divino que él esté en esa cruz, es parte de su destino. Señor, yo sí te creo y creo que eres la vida, que eres la verdad y que eres el camino. No me tienes que contestar, solo una cosa te voy a rogar. No me vayas a olvidar y acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Wow. Acuérdate de mí cuando llegues al trono, al paraíso. Y el Señor le responde. O sea, ustedes saben que esa palabra es el Señor le responde. De verdad te digo que estarás conmigo en el paraíso. Y todos podemos llegar a eso. Todos podemos llegar a eso. El tema es que nosotros somos los únicos encargados de esperar el momento de la cruz para reconocer y anhelar esa ayuda, o hacerlo con anticipación para evitar llegar al momento de la cruz. Que eso no significa no pasar por aflicciones y procesos. Alex Zurdo lo dice en otra de las canciones, y hay algo seguro, hay algo que es muy cierto, y es que no hay tierra prometida si primero no hay desierto. Entonces, qué bonito esto, porque vemos una persona que todavía sigue diciendo, usted todavía le cree, o sea, está aquí con nosotros, está en las mismas condiciones, usted todavía le cree. Sí, porque estoy creyendo en algo que no veo. Por eso la palabra dice, yo no ando por vista, sino por fe. Mira, es muy tremendo, y sigo pensando en muchas cosas que están pasando en ese momento, porque mira, la posición, los tres están en la misma condición, están pasando sufrimiento, están pasando dolor, están pasando angustia. Científicamente se ha comprobado que es una muerte extremadamente dolorosa, o sea, que es algo que en realidad... fueron 3 horas. Sí. 3 horas que él estuvo ahí, eso es no solo dolorosa, sino desgastante, o sea... Claro, es algo muy... Es algo que de verdad no sé cómo nuestro Señor, bueno, por amor, claro, lo entiendo, por amor soportó eso, pero son 3 personas viviendo la misma condición, y el orgullo te hace convertirte en juez aún en medio de tu más oscuro momento, ¿no? La prepotencia, el orgullo, las emociones hablando te hacen convertirte en juez, señalador, aún en tu más difícil crisis, por decirlo así. No sé si lo dije bien, pero pero la posición de la otra persona en la misma condición, lo que hace es reconocer su pecado delante del Rey de Reyes, y reconocer al Rey de Reyes. Entonces creo que es tan importante la humildad, porque la humildad te hace entender el momento que estás pasando y reconocerlo a él. El orgullo, mira, pues, te ciega. Sí, puedes estar pasando te ciega. los momentos más oscuros, de tu vida, y la prepotencia no solamente te hace convertirte en juez, sino que te quita la oportunidad que ese ladrón humilde recibió la salvación en ese momento. Nosotros no sabemos por qué estaba ahí crucificado, pero oye, tuvo que ser malo. De hecho, tiempo y ocasión acontecen a todos. Sí, claro, de hecho, no recuerdo bien la palabra, pero déjeme hablar, hombre, que uno le dice al otro, venga, nosotros hicimos cosas y merecemos estar aquí, pero él no. Sí, es cierto. O sea, si están diciendo algo hicimos mal y sabemos que la embarramos, y uno sabe cuando la embarra, o sea, eso es, aquí el que diga yo no sabía, no, eso es carreta. Ahora, bien lo dice por ahí, el hecho de que usted no sepa no quiere decir que lo vamos a eximir de la ley o de las reglas. Si usted no sabe y la embarra, igual tiene que pagar esa consecuencia, que era lo que estamos hablando. ¿Qué tienes por decir? Aquí que pongo 2 caminos delante de ti, el bien y el mal. Y ahí tienen los 2 caminos representados en los 2 ladrones también. Ese camino malo habla, como dijo Sergio, de orgullo, de altivez, de prepotencia, de soberbia. Algo que
te deja el entendimiento, dice la palabra que es un entendimiento entenebrecido, porque no te deja ser sensible ni discernir lo que Dios está haciendo en el momento. Pero cuando tú realmente reconoces, en el momento donde tú eres más vulnerable, cuando estás siendo más quebrado que cualquier otra cosa, cuando tú reconoces la necesidad que tienes de Dios, ahí la expectativa se eleva a 1000 por 1000, la visión se abre y lo que recibes de parte de Dios es una cosa muy tremenda. Yo creo que la palabra aquí clave es, y la acción plena es reconocer que necesitamos de Dios. De hecho, si tú buscas el significado de lo que es la adoración, es reconocer. De una manera u otra, ese ladrón estaba adorando al Rey de Reyes, aún en la cruz. Es más, momento. Yo considero como adorador que el momento más difícil en nuestras vidas para dar olor fragante delante del Maestro es cuando estamos siendo quebrantados. Ajá. El momento más rudo es allí donde sale el mejor olor. Y es el momento más difícil también para poder dar olor al Maestro. Yo creo que eso fue una de las cosas que también le llamó la atención. Sí. Dame el favor. Ni la vida, ni la muerte, ni el presente o porvenir, nada te separará de mí. Eso lo dice la palabra. La palabra del Señor dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni nada te podrá separar del amor que siento por ti. Es lo que estamos escuchando justo ahora. Ni la muerte, ni el lugar en donde estoy, nada impedirá que estés en el paraíso hoy. Nada impedirá que estés en el paraíso. Tremenda esa toma. Impresionante eso. Mira lo lindo de eso. Y Pana, esa toma de las manos. Sí, mira lo lindo de eso, porque para ese tiempo la cruz significaba juicio, pues, o sea, te estaban enjuiciando por tus fechorías. Mal. Pero mientras la actitud correcta frente al juicio humano hace que el juicio de Dios resulte al favor de uno. La actitud correcta frente al juzgamiento, al señalamiento humano, que era lo que estaban viviendo los tres, al estar expuestos en una cruz, al estar expuestos a la gente, al morbo de la gente. La actitud correcta hace que ese juicio humano que termina en muerte se convierta en un juicio divino donde termina en vida. Y ahí es totalmente diferente. Hágame el favor. Bárbaro, se pasa. ¿Va a llorar otra? Alex Zurdo canta. Sí, yo creo que sí. Alex Zurdo canta, pero Sí. pila. Yo no sé, yo reitero, para mí mejor. esta canción es la mejor. La mejor. A ver, no me vayan a El malentender, centro. no es la más potente, porque Quita y Pon tiene mucha fuerza, Mata pero Vende tiene mucha fuerza, Uno tiene mucha fuerza, pero esta canción es profunda. Yo desde la primera vez que la escuché, yo la he escuchado muchas veces, pero quería reaccionar obviamente al video, y el video me gusta. No nos muestra crucificados obviamente, pero nos muestra encerrados, y al final nos muestra cómo Jesús de una u otra manera es el que está hablando todo el tiempo, y es el que paga para dar libertad,
¿ok? Se muestran claramente los dos caminos, el camino estrecho, el camino ancho que es el que mucha gente quiere estar, el de la crítica, el del orgullo, el de no pasa nada, pero está el camino estrecho, el camino difícil, que aún en medio de la situación me arrodillo y extiendo mi mano y digo, Señor, te necesito. Creo que realmente es una canción muy muy bonita, muy especial, por la forma, por el estilo, por la letra. Creo que wow, o sea, muy bacana, y reitero, esa toma de las manos al final. Y esas cárceles también tienen su significado, porque la cruz representa un cautiverio, y dice la Biblia que hay cárceles espirituales también. Entonces la pregunta que cada quien, creo yo, que debería hacerse es: ¿en cuál cárcel estoy sumergido? Puede ser el orgullo, puede ser la altivez, en este caso fue el hurtar por el tema de los ladrones. Puede ser adulterio, puede ser fornicación, puede ser lascivia, puede ser masturbación, puede ser pornografía, puede ser el alcoholismo, puede ser cualquier tipo de cárcel. Tú puedes estar sumergido en este momento. Hasta las mentiras. Exactamente, algo tan mínimo. Pero quiero que sepas que aún en medio de esa cárcel, el Cristo de la gloria se va a manifestar y te va a dar una respuesta de salida. Amén, así es. Yo creo eso porque yo lo he vivido, yo lo he experimentado en mi familia, en mi matrimonio, como esposo, como hombre, como hijo. Y no te estoy hablando solo palabras, sino te estoy hablando desde la voz de la experiencia. Aún en lo más profundo donde tú puedas sentirte, allí se va a manifestar Cristo para darte una salida, para decirte, como le dijo al ladrón: es el momento que seas trasladado a mi reino, al reino de la luz, a un reino donde no hay enfermedad, a un reino donde no hay escasez, donde no hay miseria, donde no hay pobreza, donde el gozo es permanente y constante. Una de las cosas que también considero un cautiverio es la alegría temporal que nos ofrece el mundo, bien sea por lo monetario o por cualquier otra cosa, pero hay algo que está por encima de eso, y eso viene netamente del corazón del Señor. La palabra del Señor dice que no hagamos tesoros en la tierra, donde los tesoros pasarán y podrán ser quitados y demás, sino que hagamos tesoros en el cielo. Eso quiere decir, fijemos nuestra mirada en las cosas eternas y no en las pasajeras. Creo que wow, o sea, definitivamente es un tema muy profundo, y somos nosotros los únicos. Cuando digo nosotros me refiero a ti, a nosotros, a cada uno, los únicos encargados de poder doblar nuestras rodillas, inclinar nuestro corazón y decir: Señor, yo quiero estar en tu paraíso, yo quiero ser parte de ese reino y quiero estar contigo. Y el Señor va a hacer eso, el Señor va a estirar su mano y te va a ayudar a salir de donde estés. Y dejar de quejarse. Wow, eso quejarse. Hay muchos cristianos religiosos. Nadie se está quejando, nadie se está quejando. Que están siendo procesados, que Dios los está metiendo literalmente en cárceles, pero es Dios porque los necesita ahí para manifestarse a otras personas. Y comienzan a quejarse y comienzan: ¿por qué a mí? Si fulanito está bien, yo que soy cristiano, que soy fiel a Dios, diezmo, ofrendo, todo, ¿por qué me van a meter en un quirófano? ¿O por qué mi familia se va a separar? ¿O por qué? Deje de quejarse y deje que Dios obre. Si hasta aquí Dios te ha guardado, si hasta aquí Dios te ha sostenido, lo va a seguir haciendo, Él es fiel. Así es, y cerramos con la palabra que dice: aquel que empezó la buena obra será fiel, amén, amén, para terminarla con cada uno de nosotros. Así que, bueno, esto fue esta reacción. Gracias ojalá se haya quedado hasta acá, y si no, por lo menos nosotros tres no la disfrutamos. Ya sabes, si le ha gustado, por favor suscríbase a este canal, deje sus comentarios, dele click en la campanita, dele like, comparta esto. No importa que sea largo este video, pero realmente fue muy bacano. Esta fue la audio reacción a la canción Lucas 23:32 del álbum 1. Rey mío, compartan. Nos vemos, estuvo buenísimo. Si no sintieron a Dios fue porque no se quedaron hasta el final, papá. Nos vemos, chao.